Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. El libro El fraude de la OEA y el golpe de Estado en Bolivia de César Navarro Miranda da cuenta con muy acertada investigación del sentido que tuvo y tiene para la historia lo hecho por Luis Almagro, Yanine Áñez y todos aquellos que legitimaron una dictadura sangrienta en ese país sudamericano. No dejo de pensar en Lenín Moreno y en Mauricio Macri, aportantes de armas, municiones y gases lacrimógenos para reprimir y asesinar a los bolivianos. Un libro que bien vale tenerlo a la mano no solo para reafirmar lo que ya sabemos, sino para entender el profundo impacto de la acción de la OEA en particular y de todo el aparataje mediático que la sostiene y legitima en sus acciones y también en sus inacciones cuando, por ejemplo, de Colombia se trata. Esto es lo que queda claro. De esto queremos conversar con el autor del libro, con César Navarro, a quien hemos invitado para hablar de su obra y también de lo que implica y ha implicado también lo que en cada página se retrata aquí. Bienvenido, César, qué gusto tenerlo acá. ¿Cómo está, Orlando? Un saludo cordial desde La Paz para usted y para toda la audiencia de Telesur. Gracias además, pues le digo con absoluta sinceridad y con la mayor generosidad posible por tener este libro para conversar, hablar y entender lo que pasó, que no nos borra de la memoria los hechos sangrientos. ¿Cuál es el sentido que le planteo de entrada a César? ¿Cuál es el sentido de esta obra? ¿Hasta dónde alcanza para entender el drama y la tragedia vivida desde noviembre del 2019 en Bolivia? Orlando, el libro tiene como finalidad ubicar un contexto político muy importante y este contexto político parte por hacer una valoración de nuestra participación como organización social y movimientos sociales previo a ganar las elecciones el 2005. Un segundo momento explica cómo fue el proceso de transformación a través de la Asamblea Constituyente y las nacionalizaciones que se dieron entre el 2006 y el 2009 en la primera gestión del presidente Morales y cómo estos elementos marcaron de manera definitiva en la nueva reorganización política estatal, la nueva reorganización económica y el impulso de un nuevo proyecto económico diametralmente diferente al neoliberalismo. Entonces, este hecho marcó una nueva época para nuestro país, pero paralelamente, ubicando ese momento político de la gestión de gobierno, también ubicamos las matrices políticas de oposición a nuestro gobierno y han estado concentradas primero en el regionalismo y segundo en el racismo. Son estos dos ejes importantes que han permitido a una oposición movilizarse constantemente, es decir, utilizar el sentimiento regionalista como incluso como un hecho de superioridad del oriente boliviano, en este caso de Santa Cruz, y segundo, la forma de manifestación pública ha sido el racismo y en varios momentos la violencia racial. El otro hecho es cómo se va construyendo el golpe de Estado a partir de la construcción política de una idea fundamental que es el fraude. Y el fraude se va construyendo con mucha anticipación, estamos hablando de 2 años atrás aproximadamente, pero en el momento que que se constituye un eje central, es más o menos en octubre del 2018, un año antes de las elecciones, con la renuncia de 2 miembros del Tribunal Supremo Electoral, prácticamente es el momento donde la derecha política, mediática, incluso religiosa, empiezan a expresar de manera pública que se está organizando un fraude electoral en nuestro país y por eso renunciaron autoridades del Tribunal Electoral para no avalar el fraude electoral. Es decir, fueron estas las ideas que se construyeron y para ratificar esta afirmación que vamos desarrollando en la investigación Orlando, nos basamos en una encuesta que fue publicado por un periódico de derecha, como es el periódico Página 7 en La Paz, y ellos presentan una encuesta el primer día de octubre del 2019, es decir, un año después de la renuncia de los miembros del Tribunal Electoral, y el 70% de los encuestados considera que en Bolivia va a haber fraude electoral y que piden que no confían en las autoridades del Tribunal Supremo Electoral. Eso significa que la derecha tuvo la capacidad de incorporar como sentido común de las sociedades urbanas, fundamentalmente, el fraude como un eje fundamental de sus opiniones, de sus movilizaciones, pero también de sus percepciones. Claro, pero entonces ahí, César, hay un elemento que me gustaría destacar porque lo que se menciona en su libro y además lo que comentaban ayer en la presentación del libro que pude atender con mucho gusto vía Zoom, tiene que ver con lo que está pasando, por ejemplo, en el Perú. El acto racista constante que se hace ahora contra Pedro
Castillo por su origen social, por su postura política, etcétera, por su color de piel, por el atuendo que utiliza, ha sido una marca de las élites latinoamericanas. No le quiero mencionar más casos porque nos extenderíamos. Hay muchos ejemplos. Esta élite económica, política y hasta cierto punto, entre comillas, lo voy a decir, cultural de Bolivia, ¿cómo la caracterizamos? ¿Hasta dónde tiene sentido de nación? ¿Hasta dónde tiene una identidad política anclada a lo que es Bolivia en su historia, en sus costumbres, en sus tradiciones y sobre todo en su cultura? El Estado-Nación que se ha construido y el modelo liberal colonial republicano de la construcción del Estado marca precisamente no solo el comportamiento económico y productivo, sino también territorial cultural, Este es un hecho altamente importante a destacar, porque no olvidemos que el 94, cuando se produce una modificación de la Constitución, y en ese momento Sánchez de Lozada tenía como vicepresidente a un dirigente aymara, como Víctor Hugo Cárdenas, hubo el reconocimiento de la multiculturalidad, pero la multiculturalidad asumida, Orlando, solo como un sticker o como un eslogan o como un hecho folclórico y turístico, ¿no? Entonces se veía lo multicultural como un hecho folclórico, turístico, como un eslogan para decir que había una transformación dentro de la modernidad. Eso lo logramos superar porque las organizaciones sociales y los pueblos indígenas, fundamentalmente desde el 92, que impulsan los 500 años de resistencia a la invasión española, empiezan a constituirse ya como actores políticos, no reivindicando demandas ni demandando derechos, sino lo que van proponiendo es la transformación del Estado vía la Asamblea Constituyente, y creo que las élites políticas nunca asumieron que fueron derrotados no solo en la movilización social, sino fueron derrotados también en la movilización democrática. Pero las élites políticas y económicas disponen de medios de comunicación, disponen de aparatos políticos e ideológicos como universidades privadas, en este caso la Universidad Católica Boliviana. Entonces, esa infraestructura que disponen las clases dominantes hace que también tengan niveles de influencia muy fuertes. Por eso vamos a encontrar que aún no perdonan ciertos sectores económicos elitarios, ¿no? Que no solo hayamos ganado una elección, sino tengamos la capacidad de constituirnos en el horizonte de nuestra época, y por eso que la forma de oponerse no es a las políticas que estamos impulsando como gobierno, sino oponerse a partir de la descalificación y la descalificación como un eje racial fundamentalmente, lo que ha sucedido en nuestro país, lo que está sucediendo en el Perú, porque es básicamente en este momento una forma de manifestación política e ideológica de la derecha. Ojo, Orlando, no solo en Bolivia y en Perú, también en varios países europeos. Claro que sí, no dejo de mencionar eso porque efectivamente es un elemento súper importante, pero también escuchándole a usted ahora lo que se ha destacado del libro, no lo tengo a la mano por supuesto, pero de lo que se ha reseñado del libro, hay elementos que me parece que todavía no se han sondeado suficientemente, y creo que esto, lo que conversamos ahora, también apunta en esta dimensión, amplificar la reflexión. ¿Por qué militares y algunas personalidades de Bolivia, cuando se produce el golpe de Estado, por ejemplo, se sacan de su uniforme la huipala, comienzan a cortar ese símbolo muy importante de la plurinacionalidad boliviana, se atenta contra una dirigente indígena, ahora senadora, si no me equivoco, le pintan el pelo, prácticamente le quieren desnudar, y por otro lado se va contra los símbolos que ha ido forjando no el gobierno de Evo Morales en particular, sino todo el conjunto de pueblos y nacionalidades que han ido siendo relegados por este aparato mediático y cultural del que usted menciona. Es decir, ¿cómo se explica que estos militares hagan esas cosas, que estas personas que no se veían en las cámaras ni en las imágenes blanco-mestizas de la élite, sino que parecerían que son incluso de origen quichua o aymara? Bueno, es que hay varios temas que hay que ver en los contextos, ¿no? Frantz Fanon, en Los Condenados de la Tierra, describe que la colonización, que tiene un efecto múltiple, tiene que ver con la colonización cultural, decía Frantz Fanon, ¿no? Y ese es un hecho altamente interesante e importante, porque cuando analiza Frantz Fanon la colonización cultural, habla de cómo los europeos empezaron no solo a tomar físicamente los territorios africanos, sino cómo empezaron luego a colonizar culturalmente para que sean los colonizados culturales los que empiecen a doblegar
también a sus propios pueblos, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido en nuestro país. El 2015, Orlando, en Bolivia, por ejemplo, para que sepa toda América Latina y el mundo, producto de la lucha del 2003, el 5% de las utilidades de la explotación hidrocarburífera va a un fondo, que es el Fondo Indígena, destinada a múltiples proyectos en todas partes del país, es decir, es el aprovechamiento de los recursos naturales en cuanto a excedentes. Y esto es administrado de manera directa por los dirigentes indígenas, tanto de la Confederación de Campesinos, de Mujeres, de las autoridades originarias, etcétera. Y el 2015 se produjo un mal manejo de algunos proyectos, pero desde el 2015 empezaron a construir una imagen negativa asociada a la corrupción de los dirigentes y las dirigentes indígenas. Ese hecho, por ejemplo, significó la construcción de una sentencia y una sanción moral, ya no al dirigente, sino a los indígenas, porque los indígenas son el núcleo orgánico de este proceso político. El segundo elemento, buscaron la descalificación permanente del presidente Evo Morales y al descalificarlo a él de manera constante y permanente, empezaron a vincular el rostro del presidente Evo, la forma de hablar del presidente Evo, su origen cultural con los aymaras, con los quechuas, como un hecho altamente negativo. Decían desde el oriente el centralismo aymara, ¿no? O el Estado pachamámico aymara quechua, es decir, no lo identificaban como una cualidad cultural, sino como un eje altamente negativo. Entonces, estos elementos como dispositivos estuvieron presentes y están presentes aún. Por eso vas a encontrar que hay muchos compañeros acá yo soy de Potosí, del sur de Bolivia, que somos quechuas, potosinos, orureños, paseños, que son aymaras y quechuas también, tienen reacciones negativas incluso contra sus orígenes y contra su familia. Eso implica básicamente, a partir de esa construcción negativa a través de los medios de comunicación, de los medios altamente influyentes, las iglesias católica y evangélica jugaron un rol altamente importante. Por eso que a partir de estos elementos podemos entender cómo estos ejes raciales se constituyen en dispositivos, primero, de identificar al otro indígena como enemigo, y segundo, de sentirse personalmente como superior al otro. Y la forma de manifestarse esa superioridad no es mostrando mayor conocimiento o mayor recurso económico, sino es a través de la violencia. Vamos a hacer una primera pausa, César, y le invito para que en la segunda hablemos de efectivamente, postura, digamos, en el libro que tiene que ver con el fraude, no solamente desde la OEA, sino el fraude como estrategia política que me parece muy importante abordar. Hagamos la pausa y enseguida volvemos con César Navarro, autor del libro que estamos comentando, y que es importante que a estas horas, que por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que ya no tiene ningún sentido sostener, mantener y al mismo tiempo legitimar a la OEA. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe, y vamos a seguir conversando con César Navarro, el autor del libro El fraude de la OEA. Y de eso en particular, César, quería preguntarle, ¿el fraude está constituyéndose ya en el modelo, en la figura y sobre todo en la herramienta política de desestabilización cuando los gobiernos legítimamente elegidos, propuestos por la ciudadanía para ejercer el cargo, también se encuentran efectivamente con esta figura que ronda cuando se trata, por ejemplo, de Pedro Castillo, de Evo Morales, de Rafael Correa, de Lula da Silva, de Cristina, de Alberto, etcétera, etcétera? ¿Cómo mirar, digamos, en función de lo que usted escribe en el libro, esta figura del fraude como herramienta política de desestabilización? Orlando, cuando hacemos nosotros una evaluación y una valoración del informe de auditoría que ha presentado la Organización de Estados Americanos,
Y ahí encontramos que hay dos informes, un informe preliminar del 10 de noviembre y un informe final del 5 de diciembre ya presentado en Washington el 2019. El informe preliminar prácticamente tiene varias acusaciones y no presenta ninguna prueba. Ojo, son solo 13 páginas el informe preliminar. Y básicamente va concentrando la idea de la manipulación de resultados a partir de la utilización de un sistema informático que no tiene ningún vínculo con el cómputo oficial. Lo que quiero manifestar es que hay una construcción política de manera deliberada del fraude como un elemento que modifica la voluntad y la soberanía del pueblo. Y no solo que es eso, sino que al ponernos el fraude que estamos utilizando los sectores populares de izquierda y progresistas, nos están diciendo que los sectores de la derecha y conservadores son mayores en la sociedad boliviana, o perdón, en las sociedades de Latinoamérica y también en la boliviana, y nosotros como movimientos progresistas y de izquierda lo que hacemos es manipular este sentimiento democrático. Y eso es completamente falso. Y por eso que las derechas, incluso Bolsonaro, antes de las elecciones, ya está anticipando que no reconocerá el triunfo de Lula porque será producto del fraude. Keiko Fujimori, que es una eterna candidata derrotada, recurre en estas elecciones a decir que ha habido fraude porque le gana un candidato de izquierda progresista popular y además de origen campesino, pero cuando fue derrotado por Pedro Pablo Kuczynski prácticamente no dijo absolutamente nada. Entonces hay un común denominador, es decir, las derechas primero nos vieron con cierto recelo cuando empezamos nosotros a ganar los diferentes escenarios políticos en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, en Brasil, etcétera. Y cuando nos vieron que no simplemente llegamos para administrar temporalmente una gestión de gobierno, sino representamos un nuevo momento político a nivel de nuestro país y a nivel de nuestro continente, ahí empezaron a darse cuenta que las limitantes que tienen les impide llegar por la vía democrática al gobierno y por eso van urdiendo los golpes de Estado, pero para que se construya el golpe de Estado necesitan una excusa, necesitan una causa, así como pasó con Dilma en Brasil, que se inventaron un tema administrativo para que se le haga un juicio político, se lo destituya, así como forzaron, por ejemplo, el asesinato de 11 campesinos en el Paraguay para acusarlo al presidente Fernando Lugo de incapacidad mental para dirigir el gobierno y lo destituyeron, es decir, van construyendo justificativos para tomar las acciones políticas y en este momento generar golpes de Estado. Es lo que sucedió en el país, en nuestro país, es decir, construyeron la imagen política del fraude electoral y por eso hoy en día las derechas lo que hacen es a recurrir a simbolismos y esos simbolismos son altamente trabajados, Orlando, eso hay que reconocer. Ellos tienen la capacidad de construir previamente estos simbolismos, volverlo para ciertos estratos sociales como sentido común, pero además se constituye en el eje discursivo de los políticos, de los medios de comunicación, de los opinólogos de la política criolla local que tenemos en cada país, porque a partir de ese hecho van construyendo todo el ambiente político para luego tomar las acciones políticas que tienen que ver con la violentación de la institucionalidad de los estados democráticos en el continente. Claro, para ir cerrando incluso sobre esto, César, un elemento que añado a este enfoque que hace usted tiene que ver con el pronunciamiento, por ejemplo, de una autoridad política de un país tan grande como es México, cuando señala que ya la OEA no tiene ningún sentido. Y de paso, evidentemente, sin mencionarlo, hace una crítica profunda del rol que ha jugado Luis Almagro. En función de lo que ha investigado, en función incluso de la mirada más regional que usted tiene sobre lo que es y debe hacer la OEA, ¿usted cree que efectivamente la OEA ya cumplió su rol, se acabó como una instancia de integración, que es lo que no ha hecho por ningún lado, y también como un espacio donde, por ejemplo, un secretario de origen latinoamericano pueda pensar en castellano y no mirar las cosas desde el inglés donde ahora reside? Es que la OEA es el único organismo que tiene como finalidad el control político de todo un continente. Ese es un hecho altamente contradictorio y paradójico, ¿no? Desde la fundación de 1948, la OEA incluso no solo se ha dedicado al control político sobre los Estados miembros, sino también a legitimar las dictaduras militares.
porque fue la Organización de Estados Americanos donde prácticamente se reconocía la representación diplomática de gobiernos militares fascistas como la de Bolivia, la de Chile, la de Paraguay, la de Brasil, la de Argentina. O sea, gobiernos criminales fueron reconocidos en su representación diplomática en la OEA. En su primera gestión de la presidenta Bachelet en Chile, se impulsó primero la constitución de un organismo regional como fue UNASUR, y luego dimos un paso continental a la constitución de la CELAC. La CELAC se convirtió en el corto tiempo en la representación del continente, y cuando empezaron a ganar los gobiernos de derecha las elecciones en Brasil, en la Argentina, en el Ecuador con la tradición de Lenín Moreno, la primera decisión que tomaron fue salirse de UNASUR y salirse de la CELAC para debilitar estos organismos y fortalecer nuevamente a la Organización de Estados Americanos. El pronunciamiento de Andrés Manuel, yo creo que es uno de los pronunciamientos históricos más importantes que tenemos en este siglo, porque los gobiernos mexicanos siempre estuvieron subordinados a los Estados Unidos. En cambio, Andrés Manuel López Obrador hoy ha dado un mensaje altamente importante, y eso nos tiene que permitir entender que la OEA ya no puede seguir siendo la institución que en este momento sea la representación diplomática del control colonial de los Estados Unidos frente a los países de América Latina y América Central fundamentalmente. Si quiere sobrevivir, tiene que modificar su funcionamiento. Si no, si quiere seguir subsistiendo bajo esta modalidad, hoy tenemos que construir o fortalecer la CELAC como el mecanismo y el organismo multilateral que nos permita tener un alto nivel de encuentro e integración entre pueblos y países hermanos de nuestro continente. Claro, no quiero dejar de cerrar con una pregunta que me parece muy importante. ¿Qué opinión le merece Luis Almagro? Esto bajo una consideración particular que es muy personal, además, lo digo así. Es muy raro ver a alguien de derecha que se vire a la izquierda, pero es muy normal ver a uno de izquierda virándose a la derecha. Tenemos el caso de Luis Almagro, el caso de Lenín Moreno, que son desastrosos, fraudes políticos históricos. ¿Hasta dónde Luis Almagro, que de origen fue de izquierda, ahora es prácticamente la herramienta más poderosa que tiene Washington para atentar contra países como Bolivia, Venezuela, Cuba, pero se calla descaradamente con lo que pasa, por ejemplo, en Colombia? Para mí, Almagro, al igual que otros izquierdistas que se dieron la vuelta, son simples bufones, ¿no? Bufones porque les hacen el espectáculo a los amos cuando pueden hacerlo. Y una vez que pasa su hora de su tiempo de locura bufonera, desaparecen del escenario público. Es decir, la derecha los utiliza como actores políticos desechables. Es decir, mientras están en algún escenario público son importantes, mientras dejan el escenario público prácticamente son juguetes completamente desechables. Y eso ha pasado no solo va a pasar con Almagro, sino con otros izquierdistas en Bolivia y en otro país. Es decir, cuando son izquierdistas, son autoridades públicas, se dan la vuelta a la derecha, se vuelven en los actores políticos más importantes e incluso determinantes e influyentes en los medios de comunicación. Pasa su momento político, prácticamente desaparecen incluso del mundo académico. Eso nos demuestra prácticamente que el sistema y el imperio lo que hace es utilizar mientras sean útiles, y una vez que dejan de ser útiles son objetos completamente desechables, y creo que eso es Luis Almagro. No olvidemos una cosa, Orlando. Congresistas norteamericanos ya incorporaron en su presupuesto del 2021 la investigación de de la actividad que desarrolló la Organización de Estados Americanos el 2019 en nuestro país. Mira, de concretarse una investigación de esa envergadura, lo que va a hacer es propiciar en el corto tiempo la renuncia por motivos de salud de Luis Almagro de la Secretaría General de la OEA, ¿no? Y esto se va a producir para que los Estados Unidos no pierda el control de la Secretaría General, y lo que va a hacer es obligar que Almagro abandone el escenario de la OEA. Es decir, vamos a asistir a una estrategia donde la derecha aparentemente da un paso al costado. No, lo que hace es poner un freno de mano, cambiar de conductor para no perder el control de la movilidad. Entonces, estamos en ese escenario y vamos a encontrarnos que en el corto tiempo Luis Almagro va a ser un pésimo recuerdo para América Latina. Lamentablemente va a ser
siempre el punto negro para Pepe Mujica, lo promocionó hasta a la OEA, y por ello creo que estamos en un momento altamente importante, y reitero, creo que la característica que tiene Almagro es prácticamente ser un bufón del imperialismo y un objeto necesario para desestabilizar gobiernos progresistas en nuestro continente. Y una última pregunta, César, ¿cómo se encuentra Bolivia? ¿Cómo valora usted ya en estos días, prácticamente 2 años después del golpe, cómo se encuentra la sociedad boliviana? ¿Hasta dónde el presidente Luis Arce ha podido restablecer, digamos, cierta armonía de orden político, recuperar un poco la economía y también, obviamente, tender los puentes necesarios para una gobernabilidad que no solamente saque adelante al gobierno, sino que efectivamente con pandemia de por medio, etcétera, etcétera, pueda plantearse a Bolivia en nuevos retos y desafíos de orden histórico? Mira, un tema que parece medio anecdótico, ¿no? El golpe de Estado terminó haciendo desaparecer a los partidos políticos que impulsaron el golpe de Estado. Mira, qué contradictorio y anecdótico, ¿no? Los demócratas, el Partido Demócrata que estaba dirigiendo la gobernación de Santa Cruz durante 14 años, y que en esta elección para autoridades subnacionales de abril del 2014, mira, es tan contradictorio, ni siquiera tuvo la capacidad para presentar un candidato a gobernador en Santa Cruz. Aquí en La Paz, la socialdemocracia estuvo dirigiendo el gobierno municipal durante 20 años y los últimos 10 años prácticamente la fracción de esta socialdemocracia se inclinó de manera directa a la derecha política en nuestro país y apoyó de manera directa el golpe de Estado y al gobierno de facto. En la elección del 2021, Orlando no llegó a sacar ni siquiera una representación legislativa en el Consejo Municipal. Si las sociedades cruceñas y paceñas prácticamente sentenciaron con su voto a estas organizaciones políticas que apoyaron el golpe de Estado y desaparecieron del escenario democrático político en el país. Hoy tenemos a una derecha que está muy dispersa, con el principal impulsor del golpe, Luis Fernando Camacho, que está concentrada en la gobernación de Santa Cruz, pero yo creo que fue el bocón, el bravucón, como era dirigente cívico, ya como autoridad de gobierno prácticamente parece un simple administrador de la cosa pública, sin iniciativa, sin liderazgo, perdido en cosas menores, sin tener ninguna propuesta importante. El presidente Lucho y el vicepresidente David Choquehuanca están paulatinamente consolidando un liderazgo altamente importante. Ya tenemos una fuerte estabilidad económica, estamos superando el déficit que heredamos del gobierno de facto. Hay una tendencia a tener un crecimiento positivo al culminar el año, y no solo eso, sino que hay respuestas importantes en materia de salud. Entonces, hay pasos importantes que se están dando, aún falta mucho por avanzar. Y creo que en el tiempo que les tocó recorrer a Luis Arce y David Choquehuanca y al gabinete que está dirigiendo el gobierno, prácticamente han sido importantes las decisiones que han tomado, los efectos económicos y políticos son altamente determinantes, pero también en materia de derechos humanos y justicia, lo que se está demostrando cada vez más es cómo se fue conspirando y organizando el gobierno de facto, porque ya se han identificado a militares, a políticos y también a cabecillas de grupos paramilitares que impulsaron los hechos de violencia, que impulsaron las masacres en el país, y por lo tanto en el corto tiempo tendremos ya las sentencias que correspondan en función de la valoración que haga la justicia y la prueba que presenten los que han hecho las denuncias contra esas autoridades o exautoridades o personas vinculadas a grupos de paramilitares que cometieron crímenes de lesa humanidad en nuestro país. Gracias, César. Muy importante lo que acaba de mencionar y por supuesto agradecerle por la conversación que hemos mantenido, que ojalá sirva para amplificar también la necesidad de leer su libro. Le mando un abrazo, que esté muy bien. A ti, un abrazo, Orlando. Gracias por la entrevista. Gracias a César Navarro Miranda, autor del libro que hemos comentado. Evidentemente, todavía hay mucho que hablar sobre lo que pasó en Bolivia y sobre todo lo que significó para América Latina el rol que jugó la OEA y el señor Luis Almagro, que desde modo muy personal tiene un lugar privilegiado en el basurero de la historia. Nos despedimos. Cuídense mucho. Que la pasen bien. Chao, chao.